Hola, bienvenidos una vez más a Voces Trans, más allá de la T, un espacio creado por y para personas trans y LGBTIQ+, en donde hablaremos sobre temas de interés para nuestra comunidad, con un enfoque en derechos humanos. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que automáticamente se les notifique cada video que subamos. Además, cada viernes nos pueden escuchar por Humano de Derecho Radio a las 8 p.m. Venezuela y retransmitido todos los días martes a la misma hora. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba @YoNaCiraPiso, @Piso Humano Derecho y @TransAFA Venezuela. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho a la identidad de las personas trans en Venezuela, ya que en capítulos anteriores lo tocamos, pero bastante por encima, y realmente creo que es un paso importante que debemos tomar para comenzar a defender nuestros derechos humanos. Es decir, entender qué carrizo es el derecho a la identidad trans. Es por ello que en este episodio nos tomamos el atrevimiento de dividirlos en dos partes. En el primero vamos a intentar conceptualizar el derecho a la identidad y ver cuáles son los recursos en materia de derechos humanos con los que contamos para defender nuestro derecho a la identidad trans. Y en segunda instancia, vamos a ver cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en relación al derecho a la identidad trans y cuál ha sido su recorrido en los últimos años en Venezuela. Es por ello que, a partir de este episodio, Voces Trans está disponible en Patreon, donde tendrán acceso exclusivo a un episodio extra a las segundas partes de cada uno de los episodios a partir de este. Estará disponible todos los viernes a la misma hora en que estará disponible en YouTube, y por tan solo $5 mensuales pueden convertirse también en productores ejecutivos, teniendo en cuenta que van a poder decidir qué temas vamos a tocar semana a semana en este podcast. Por ello que comenzamos. Primero, ¿qué es la identidad de género? Referirnos a la identidad de género es más allá de un nombre. Tenemos que tener en cuenta que no tiene que ver con el deseo o la atracción hacia otras personas, que está diferenciada de la orientación sexual y que básicamente responde a la autopercepción que tenemos como sujetos. Es decir, con la coincidencia o con la divergencia entre la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la percepción que tiene la sociedad sobre nosotros. Es decir, lo que piensan en relación al género nuestros padres, nuestros médicos, las personas con las cuales convivimos, la sociedad en general, ¿no? Entonces, la construcción de la identidad es un tema bastante complejo y que tiene que ver más con lo psicológico que con el tema de derechos humanos. Entonces, es un tema que vamos a tocar en próximos episodios con diferentes expertos que nos van a poder brindar diferentes perspectivas sobre la construcción de la identidad. Pero en cuanto a derechos humanos, tenemos que tener en cuenta un concepto bastante importante, que es el tema del nombre identitario versus lo que es un alias. También nosotros dentro de la comunidad trans lo conocemos como nombre elegido, es decir, el nombre que responde a nuestra identidad de género. A nivel conceptual, tenemos que el nombre identitario responde al proceso de construcción de la identidad del sujeto, que lo lleva a adoptar un nombre que lo identifique y respecto al cual puede elegir libremente mantenerlo o no. Pero en ninguna circunstancia esta construcción puede ser utilizada como un alias toda vez que corresponde al nombre que ha decidido utilizar esa persona. Es decir, el alias, primero, no es oficial y puede ser utilizado para buscar anonimato. Es decir, es una especie de identificativo distinto al nombre identitario, que puede ser utilizado para ocultar justamente nuestra propia identidad. Normalmente se usa en ámbitos artísticos y realmente puede cambiar con frecuencia. O sea, yo puedo cambiar de alias con el pasar del tiempo. En cambio, el nombre identitario tiene que ser oficial y reconocido por los estados. Además, que tiene una permanencia constante en el tiempo y es una identificación única y oficial. El derecho a la identidad justamente habla de esto, del reconocimiento del nombre identitario y de identidad de género según sus diferentes aspectos, según los diferentes aspectos que la abarcan. Es por tanto que parte de nuestro derecho a la identidad como personas trans es la garantía inherente que tenemos para tener un nombre identitario y oficial, reconocido ante el Estado, y que tenga una permanencia constante, que justamente sea única y oficial. Y como su nombre lo indica, debe ser representativo a nuestra identidad.
Es por ello que el nombre identitario es tan importante para las personas trans, porque ante el Estado es el identificativo que nos reconoce como personas sujetos de derechos. Ahora, a nivel de derechos humanos, los antecedentes más remotos que plantean el tema de los derechos de las personas trans está la Declaración Internacional de los Derechos del Género, la cual fue aprobada y adoptada el 28 de agosto de 1993 por los asistentes a la Segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Política de Empleo en Houston, Texas, en Estados Unidos. Entre los derechos considerados en esta declaración se ubican el primero, el derecho a la reivindicación de la identidad de género. En segundo lugar, el derecho a la expresión de género, la expresión de la identidad. Y en tercer lugar, el derecho a determinar y modificar nuestro propio cuerpo. Y por último, el derecho a un servicio médico competente y profesional. Aunque cabe aclarar que estas declaraciones no pueden ser ratificadas, ya que fueron realizados entre particulares y sin ningún valor resolutivo vinculante. Es decir, que ningún Estado puede ratificar esta declaración y vincularse legalmente a esta. Pero no funciona como guía general para determinar cuáles son los mecanismos que deben tomar los Estados para reconocer los diferentes derechos a los que tenemos acceso, a los que debemos tener acceso. Ya la parte, digamos que la minuciosidad de esta declaración la podemos hablar en próximos episodios si les interesa, pero seguidamente voy a pasar a realmente cuáles son los recursos que podemos utilizar ante el Estado para reclamar nuestro derecho. Primero, ¿qué dicen los principios de Yogyakarta? Este es un tratado donde recopilaron e hicieron explícitas las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los diferentes tratados internacionales que había para el momento y las leyes nacionales que existían. A nosotros nos interesa realmente el principio número 3, el cual dice que el cual trata el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Y dice que las personas, en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género, disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Es decir, que tenemos derecho al reconocimiento jurídico en los diferentes aspectos de nuestra vida diaria ante el Estado. Y la orientación sexual o identidad de género de cada persona definida para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Es decir, según los principios de Yogyakarta, en su artículo número 3, reconocen que la identidad de género de las personas trans es fundamental para el desenvolvimiento óptimo de nuestra personalidad ante la sociedad. Es por ello que la autodeterminación de nuestro género es una piedra angular en la identidad de nosotros y que básicamente el reconocimiento de esta es una obligación resultante de los Estados para proporcionar el acceso al reconocimiento de género de forma coherente con los derechos a la no discriminación, la igualdad y la protección ante la ley, la privacidad, la identidad y la libertad de expresión. Es por esto que la falta de reconocimiento de género que nos niegan a las personas trans es un punto que provoca una ruptura fundamental en las obligaciones del Estado. Es decir, que si los Estados no reconocen nuestra identidad de género, no hay un vacío legal que genera que viole los demás derechos. Entonces, hay que tener en cuenta que los principios de Yogyakarta no son un tratado internacional que requiere una ratificación formal por parte de los Estados, pero digamos que es un compendio de principios que al ser interpretados buscan aclarar cómo la legislación internacional puede aplicarse a las cuestiones de orientación sexual y de identidad de género. También podemos hablar de las recomendaciones emitidas en 2015 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales indican que el proceso de reconocimiento legal de la identidad de género debe, primero, basarse en la autodeterminación del solicitante. Es decir, que el reconocimiento de la identidad trans debe basarse o debe estar fundamentado en la autopercepción que cada persona tiene sobre su identidad de género. En segundo lugar, que debe ser un proceso administrativo, es decir, que no deben haber procesos legales implicados caso por caso. Además, debe ser accesible y en la medida de lo posible gratuitos, ya que es un derecho y debe ser
deben de tener acceso universal para todas las personas que deban solicitar esta rectificación del nombre identitario y el reconocimiento de su identidad de género. Es por ello que no se deben exigir a los solicitantes el cumplimiento de requisitos médicos o legales abusivos, es decir, no tienen que llenar de burocracias. Y además deben reconocer las identidades no binarias y garantizar que los menores también tengan acceso al reconocimiento de su identidad de género. Es decir, que también deben ser reconocidas las identidades que no entran dentro del binarismo, es decir, que deben ser reconocidas las personas que no son ni hombres ni mujer. Y además deben garantizar los derechos de las personas menores de edad que son trans, entendiendo que también tienen derecho a la autodeterminación de su identidad de género. Ahora bien, quisiera hacer un disclaimer para entrar en el contexto venezolano, ya que he dado como un bagaje bastante general con respecto a las recomendaciones o a lo ideal con respecto al reconocimiento de las identidades trans en Venezuela, teniendo en claro que todo lo que acabo de explicar no es vinculante jurídicamente para los estados. Primero, el Estado venezolano lo voy a explicar desde su organización política. Es decir, no estoy hablando netamente de gestiones de gobiernos o que una gestión de gobierno está obligada u otra no. Cuando hablo de Estado, hablo que tanto la población permanente, es decir, los ciudadanos y el gobierno, que es el que ejerce autoridad frente al territorio y a la población, están obligados a reconocer y a garantizar los derechos humanos de las personas trans. Es decir, que no es nada más una obligación por parte del gobierno venezolano, sino que también es una obligación por parte de la ciudadanía venezolana. Entonces, básicamente lo que busco dar es una visión general, entendiendo que de continuar este régimen autoritario o de haber una transición hacia la democracia, los derechos humanos de las personas trans igual deben estar sobre la palestra pública. Y la situación de los derechos de las personas trans va a seguir siendo la misma, porque es una cuestión de no reconocimiento por parte del Estado independientemente de su, de su diseño político, ¿no? Entonces, bueno, mi intención es que conozcamos qué recursos podemos utilizar desde lo legal para defender nuestro derecho a la identidad, sea cual sea el sistema político de Venezuela. Entendiendo que, si bien podrían decir que estos temas realmente no trascienden nuestra vida cotidiana, es muy importante entenderlos, porque realmente si no entendemos que nuestra identidad es un derecho humano y no nos apropiamos de ella, no vamos a poder defenderla. Pero si no conocemos los recursos con los cuales podemos defendernos, no vamos a tener las herramientas necesarias para lograr nuestros objetivos, que básicamente es el reconocimiento de nuestra identidad por parte del Estado. Entonces, de forma, bastante sencilla y bastante simple, tenemos en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual habla en su artículo 19 que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Además, su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público. De conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Es por eso que hablaba, por eso me pregunto, que cuáles son los tratados internacionales que están directamente vinculados a Venezuela en relación a la identidad de género trans, no binario y queer. Porque es que si en teoría el Estado venezolano está obligado a incluir en sus legislaciones nacionales los tratados que ha ratificado, ¿cuáles son estos? Y realmente lo primero que la única ratificación que ha hecho Venezuela es hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero realmente la declaración no necesita una ratificación, simplemente que Venezuela en su constitución de 1999 la incluye dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de esta, y es lo que hace que sea directamente vinculante para Venezuela. Nos interesan dos artículos muy importantes. El primero es el que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, que todos los venezolanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ante la ley y ante la nación. Y segundo, tenemos que el artículo 6 dice
que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a tener un nombre identitario y a tener una identificación frente al Estado que represente nuestra identidad, incluyendo la identidad de género, obviamente. Ahora, estos, digamos que tratados que han sido vinculados no existen. Es por eso que debemos ir a tratados ratificados que brindan derechos de forma general a toda la población venezolana y orientarlos a través de la interpretación hacia la población trans y buscar recursos nacionales que nos puedan vincular o que puedan a través de la interpretación generar diferentes tipos de, de protecciones hacia nuestra población. Es por ello que realmente la DUDH, si bien no requiere ratificación, como le expliqué, sí fue incorporada a la Constitución. Es por eso que se toma tanto el artículo 1 como el artículo 6 para brindar algún tipo de luz con respecto al reconocimiento de nuestras identidades. Pero bueno, existen algunos tratados internacionales que Venezuela sí ha ratificado y que bueno, también contienen algunos recursos que pueden ser utilizados para la protección de las personas trans. Tal es el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 2.2 garantiza el derecho a gozar de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la identidad de género. Es por esto que este apartado es, digamos que el principal recurso que podemos utilizar para defender nuestros derechos desde la ciudadanía, o sea, siendo ciudadanos, ¿sí? Sin meternos a las profesiones, ¿no? Digamos que a las profesiones de derecho y tal. Y por último, la Comisión Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 5 determina que todos los individuos tienen derecho a la integridad personal. Pero, más allá de esto, no hay más tratados que sean vinculados a Venezuela en materia de derechos trans. Es por eso que a nivel internacional, Venezuela legalmente no está obligada per se a reconocer los derechos de las personas trans, específicamente el derecho a la identidad. Pero cuando hablamos de derechos más universales y cuando hablamos de derechos que abarcan a toda la población, pues sí está obligado. Ahora bien, intentando seguir buscando como recursos nacionales, tenemos también el artículo 20 y el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del poder público y social. Y también el artículo 21 dice que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en raza, sexo, credo, condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Ahí es donde me quiero detener un poco porque hablamos de personalidad. Pero me hago la pregunta como ciudadano y como persona trans, ¿cuál es la diferencia entre personalidad e identidad? Porque habla de personalidad entendiendo cuáles son los aspectos que abarcan esto. Entonces, esos también son temas que vamos a ir hablando episodio a episodio. Ahora bien, en cuanto a la legislación más allá de la Constitución, tenemos que la Ley Orgánica del Poder Popular dice que el Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bienestar social del pueblo mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad en condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social, sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. Ahí es donde vengo. En el mismo artículo nos habla tanto de personalidad como de identidad. Es por ello que me gustaría, como en próximos episodios, saber cuál es la diferencia entre uno y otro a nivel legal para poder dar una mejor interpretación sobre cuáles son los derechos que realmente tenemos, o sea, cuáles son los artículos que realmente abarcan temas de identidad y cuáles no. Porque justamente esta ley orgánica, este artículo 4 de la ley orgánica del Poder Popular, es una de las pocas
que hace esta diferenciación dentro de un mismo artículo entre identidad y personalidad. Entonces, es como, digamos que una duda que queda al aire, ¿no? Y por último tenemos la Ley Orgánica de Registro Civil, cuyo artículo 146 fue reformado en 2009 y dice que toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su dignidad moral, honor o reputación o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Cabe aclarar que esta ley lo que busca es asegurar los derechos humanos de la identidad y la identificación de todas las personas. Es por eso que dentro del activismo trans van a ver que muchos activistas van a estar todo el tiempo hablando justamente del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, de la LORC, porque justamente este artículo es el que en teoría reconoce nuestro derecho a la identidad y nuestro derecho a cambiar de nombre identitario y de identificación, si bien el nombre que sale en nuestra identificación legal en la cédula no corresponde con nuestro género. Pero ahí es donde volvemos a la interpretación, y es que cuando vamos a las instancias públicas, según la interpretación de los registradores públicos, ya que no hay un marcaje a nivel administrativo que permita dejar las normas claras con respecto a cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones necesarias para poder optar a este cambio de nombre identitario, no nos pone muchas trabas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en Venezuela tampoco existe ninguna ley integral que garantice el derecho a la identidad ante la ley y que reconozca la identidad de género como un derecho. En otros países sí hay este tipo de leyes, pero en Venezuela lo que buscamos son, o sea, cuando intentamos buscar artículos y buscar recursos legales que nos protegen o que nos reconocen ante la ley, son muy pocos. Entonces, al no poseer una legislación específica ni ratificada que abarque de forma integral los derechos de nosotros como personas trans, se debe recurrir a recursos que otorgan derechos como de forma general y a toda la población, y que a través de la interpretación pues los buscamos relacionar hacia nosotros. Entonces, por eso es que justamente en los próximos episodios hablaremos sobre cuáles son esos tratados que se han creado a nivel internacional y que deberían ser tomados en cuenta por Venezuela, es decir, que puedan ser ratificados por Venezuela como Estado, porque justamente nos interesa conocer las diferentes opiniones consultivas también en materia de derechos de identidad de género. Porque justamente este tipo de informes o este tipo de opiniones consultivas, si bien no son vinculantes jurídicamente para Venezuela como Estado, sí pueden servir de guía y sí pueden servir de normativa para poder integrar este tipo de recomendaciones a nuestras legislaciones nacionales. Además de que justamente entender cuáles son estos tratados como ciudadanía y como movimiento social nos permite tener mejores herramientas para exigir al Estado el reconocimiento de nuestra identidad, además del cambio de nombre, porque lo más cercano que tenemos, o digamos que lo más urgente, o lo más fácil, entre comillas, para el Estado poder reconocer nuestra identidad, es que de facto se ejerza el cambio de nombre identitario. Pero también hay otras exigencias que se deben tener tomadas en cuenta y que deben ser, desde mi opinión personal, una exigencia más integral, no solo el cambio de nombre identitario, porque bueno, tú cambias el nombre identitario, pero hay otras connotaciones dentro de los demás derechos que también tienen que ser tomados en cuenta en nuestras exigencias como población trans, ¿no? Entonces, bueno, si bien en Venezuela se reconoce ante la ley el cambio de nombre, tenemos en cuenta que la identidad realmente no es solo un nombre. Y es por eso que esa vaina nada más está en papel. O sea, porque es que esa vaina nada más sirve como de excusa y para instrumentalizar a nuestra población, para que cualquier gestión de gobierno pueda ir a instancias internacionales y decir, miren, nosotros tenemos este artículo que reconoce el cambio de nombre por razón de género en Venezuela, por lo cual estamos trabajando para el reconocimiento de la identidad de género de los venezolanos. Pero es que en 15 años ni una sola persona ha podido cambiar su nombre identitario a través de la administración pública, a través de los registros civiles. Entonces ahí es donde uno dice, mira, al final
nos utilizan. Entonces es importante que como personas y como ciudadanos y como personas trans que todas estas cuestiones nos atraviesan, sepamos cuáles son los recursos que tenemos que podemos utilizar y sepamos cuál es la situación, porque es la única forma en la que podamos tomar decisiones y no solo sentarnos a esperar a que un Estado benevolente en algún momento en el año de la pera le dé la gana de reconocer nuestra identidad. Entonces, con esto quiero que se lleven sus propias conclusiones, ¿no? En Venezuela realmente se garantizan los derechos de las personas trans. Realmente se reconocen. Realmente hay garantía de los derechos, del derecho a la identidad de las personas trans. Mira, para pensar. Entonces, bueno, ya para finalizar, en los próximos episodios hablaremos por qué digo que la identidad no es solo un nombre y por qué es que decimos que tenemos derecho a poder vivir públicamente por quienes somos y estar protegidos ante actos de discriminación. Entonces, ya en los próximos episodios pueden ir de una vez a Patreon, ya está disponible la segunda parte de este episodio donde hablaremos cuál es el papel de los movimientos sociales en Venezuela y el mundo para alcanzar el derecho a la identidad trans. Y además en los próximos episodios también hablaremos sobre la construcción de la identidad desde un enfoque psicológico. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio acá en YouTube. Hasta luego.